Sina ordenó que las velas del esclavo se derritieran. Y lo que había dentro de la cera sorprendió a todos. La noche había caído sobre la finca como un espeso sudario, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el murmullo de los esclavos que aún trabajaban en sus últimas faenas antes de que sonara la campana. Dentro de la mansión, la señorita María Luisa caminaba por el salón central, sus pasos amortiguados por las alfombras persas que su difunto esposo había traído del extranjero. Su rostro, iluminado por el parpadeo de las lámparas, era una máscara de compostura, pero los dedos que jugaban con el rosario de marfil delataban una profunda inquietud. Fue entonces cuando entró la vieja Benedita, la doncella de confianza, con la bandeja de plata sobre la que reposaban las velas que la señora había ordenado derretir. El dulce olor de la cera caliente mezclado con algo más, un olor metálico, casi animal, que hizo que a María Luisa le picaran las fosas nasales. «Ponlo aquí», ordenó, señalando la mesa de Palisandro. Benedita obedeció, pero sus ojos, opacos como guijarros de río, no se apartaron de las velas. Sabía demasiado. Él siempre lo había sabido. Cuando la señora partió por la mitad una de las velas con el cuchillo de plata, el sonido fue húmedo, casi carnal. La cera se abrió como una herida y allí, enrollado alrededor del corazón de la vela, algo brilló a la luz parpadeante. Era un diente. No un diente cualquiera, amarillo y desgastado como los de los viejos esclavos, sino blanco, afilado, casi perfecto. Y no estaba solo. De la cera derretida emergieron otros fragmentos óseos pequeños y pulidos, falanges, un trozo de mandíbula, huesos que parecían haber sido cuidadosamente elegidos. Como si alguien los hubiera mantenido allí no por casualidad, sino a propósito. Madre de Dios, Benedita se santiguó con los labios temblorosos. María Luisa no dijo nada. Su silencio fue más pesado que cualquier palabra. Ella reconoció esos huesos. No por forma, sino por intención. Recordó a la esclava Joana, la muchacha que había llegado hacía 2 años, de quién sabe dónde, con ojos que parecían ver a través de las personas. Joana, que murmuraba palabras en un idioma que nadie entendía mientras amasaba el pan. Joana, que desapareció una noche después de que el capataz la encontrara de rodillas en el patio, con las manos hundidas en la tierra como si estuviera cavando algo, o enterrándolo. «Qué malo todo», ordenó la señora, su voz era un hilo de hielo. «Y no hables de eso con nadie». Benedita no necesitó que le avisaran 2 veces. Mientras recogía los restos de las velas, sus dedos arrugados temblaban. Sabía que algunas cosas no estaban destinadas a ser vistas, y mucho menos desenterradas. Pero cuando salió de la habitación, no pudo evitar echar un último vistazo a su señora, quien permaneció inmóvil, sus dedos ahora apretando el rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, mientras el viento aullaba a través de las grietas de las habitaciones de los esclavos, un nuevo sonido se unió a los gemidos de los esclavos, una risa ahogada, proveniente de debajo de la tierra. Una risa que sonó como rechinar de dientes. Y al día siguiente, cuando el sol salió rojo como una herida, la señorita María Luisa fue encontrada en su habitación, acostada en la cama con los ojos abiertos y la boca bien abierta, llena de cera solidificada. La noticia corrió por la finca como la pólvora por los campos secos de caña de azúcar. Los esclavos, que ya sabían más de lo que debían, intercambiaban miradas furtivas mientras cargaban bolsas de café o lavaban ropa en el tanque. Nadie se atrevió a comentar en voz alta, pero todos sintieron el peso. La señora no había muerto como las demás. Algo se la había llevado antes de que la muerte se la llevara. Benedita, acurrucada en un rincón de la cocina, escuchaba los murmullos de la casa. Se decía que la boca de la señora no había sido abierta a la fuerza, sino que la había abierto ella misma, como si algo dentro de ella quisiera salir. Y la cera, nadie sabía de dónde venía. Las velas del día anterior estaban intactas en el oratorio, pero la sustancia que ahora sellaba los labios de la muerta era negra, casi como savia de tierra. Por la tarde el señor Joaquín regresó de la ciudad con el rostro rojo de ira y ron. No lloró. Ordenó vestir el cuerpo con el mejor vestido de seda y colocar en sus manos el rosario de marfil. Pero cuando los esclavos intentaron cerrar la boca de la señora, los dedos del amo temblaron. La cera no se movió. Y peor aún, parecía respirar, subía y bajaba en ondas lentas como un pecho agitado. Entiérrala así, gruñó, arrojando su sombrero al suelo. Y que Dios tenga misericordia de su alma. Pero Dios, si escuchó, no respondió.
Esa noche, mientras bajaban el ataúd a la tumba poco profunda, Benedita lo vio. Entre las sombras de los hipés, una figura esbelta contemplaba el entierro, brazos cruzados sobre un chal deshilachado. Era la vieja Teresa, la partera que años antes habían sido ahorcadas por brujería. Su cuello todavía tenía la marca de la cuerda, pero sus ojos brillaban como carbones húmedos. Llamó, susurró Teresa, tan bajo que solo Benedita la escuchó. Y ahora viene. Un viento fuerte levantó el polvo del suelo. Los esclavos se apresuraron a cubrir la tumba, pero la tierra parecía renuente y caía en grumos secos sobre la tapa del ataúd. Cuando se arrojó el último puñado, un sonido resonó bajo tierra. Esta vez no era una risa, sino un crujido, como si unos huesos se rompieran para caber en un espacio reducido. A la mañana siguiente el señor Joaquín fue encontrado en la oficina, encorvado sobre su escritorio. Su rostro estaba pálido y sus labios azules. Y entre sus dedos rígidos, una carta escrita con letra temblorosa. Pagué por lo que tomé. Ahora vienen por el resto. Junto al papel, un charco de cera negra se solidificó formando una boca abierta. Y en el centro algo se movió. La casa estuvo en silencio durante 3 días. Los esclavos murmuraban que el aire olía a carne podrida, a pesar de que las ventanas estaban abiertas de par en par y el sol del mediodía quemaba las tablas del suelo. Teresa, con manos temblorosas, barrió el vestíbulo de la mansión, pero el polvo volvió a asentarse antes de que ella terminara. Benedita, sentada en el escalón de la cocina, afilaba el cuchillo de caña con movimientos lentos, como si el tiempo se hubiera espesado. En la habitación de Joaquín la cera negra seguía creciendo. Ya no era solo una boca, ahora se extendía sobre el escritorio, formando venas que serpenteaban como raíces debajo de la madera. Por la noche, cuando el barro del jardín se secaba y se agrietaba, se oía el chirrido de los clavos contra el suelo procedente del sótano. Los esclavos cerraron las puertas con barras de hierro, pero sabían que la madera y el metal no detenían lo que ya había dentro. Al tercer día, Clara, la hija menor de Joaquín, desapareció. Encontraron su vestido desgarrado en el huerto, entre los naranjos agrios, y en la tela, manchas oscuras que no eran tierra. Teresa, al recoger su ropa, sintió algo duro en el bolsillo, un diente de leche, aún con sangre en la raíz. No era de Clara, era demasiado pequeño, demasiado amarillo. A medianoche Benedita se despertó con olor a quemado. Bajó las escaleras en silencio y vio, a través de la rendija de la puerta de la oficina, la cera negra que ahora cubría toda la pared. En el centro, donde antes solo había la boca, se dibujó una figura, alta, esquelética, con costillas que sobresalían como los escalones de una escalera podrida. Los ojos eran 2 agujeros profundos, pero algo brillaba dentro de ellos, no luz, sino el reflejo húmedo de algo que respiraba. «¿Sabes lo que quieren?», dijo una voz detrás de ella. Benedita no se dio vuelta. Reconoció el susurro de Teresa, aunque la otra mujer estaba a 3 pasos de distancia, inmóvil, con los labios cosidos por hilos negros. «No son solo suyos», continuó la voz, ahora procedente de la propia pared de cera. «Pertenecen a todos los que fueron enterrados aquí. Todos los que guardaron silencio». El cuchillo de Benedita cayó al suelo. Cuando se agachó para recogerla, vio que la hoja ya no cortaba, estaba cubierta por una fina capa de cera, como si el arma misma hubiera sido digerida. Afuera, el viento empezó a aullar. No era el sonido de una tormenta, sino de muchas gargantas, todas cantando la misma nota ronca, como un coro de ahogados. Las ventanas se cerraron solas. Y en la oscuridad, algo empezó a subir las escaleras.